Bueno, hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el diagnóstico y manejo de la enfermedad de Parkinson, pero desde un punto de vista eminentemente práctico, enfocado en el día a día de la consulta. La idea es asentar un marco de pensamiento clínico que nos sirva de guía, sobre todo para quienes están empezando a especializarse en esta área tan fascinante de la neurología. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por lo más básico, el espectro del movimiento, luego definiremos qué es exactamente un síndrome parkinsoniano, a partir de ahí veremos cómo pasar del síndrome a la enfermedad, revisaremos el tratamiento y finalmente echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro. Básicamente, el mismo camino que seguimos mentalmente con cada paciente. Venga, vamos a ello. Antes de poder hablar de Parkinson, necesitamos tener claro el mapa general. Todo lo que vamos a ver hoy, en el fondo, tiene un origen común, una disfunción de los ganglios basales. Y esta disfunción, en la práctica, se manifiesta de dos maneras opuestas. Es bastante simple de conceptualizar. O el movimiento es escaso y lento, o es excesivo e involuntario. No hay más. A ver, el mundo de los trastornos hipercinéticos, con las coreas, las distonías, los tics, es apasionante, no cabe duda. Pero seamos sinceros, el pan de cada día en la consulta de trastornos del movimiento son los síndromes hipocinéticos. Por eso hoy vamos a centrarnos en el rey, en el arquetipo de esta categoría, el síndrome parkinsoniano. Bien. ¿Y cómo reconocemos este síndrome? ¿Cuáles son sus señas de identidad? Esto es semiología pura, y es una habilidad que tenemos que dominar a la perfección a pie de cama del paciente. La base de todo es la famosa tríada clínica: bradicinesia, rigidez y temblor de reposo. Estos son los tres pilares. Pero ojo, y esto es absolutamente clave para el diagnóstico, de estos tres signos hay uno que es la piedra angular. Sin él no hay parkinsonismo. Aquí está la madre del cordero. La bradicinesia no es simplemente ser lento, no. La palabra clave, el concepto que lo cambia todo, es decremento. El movimiento se agota, se fatiga. Cuando pedimos al paciente que haga el finger tapping, vemos cómo el gesto se va haciendo cada vez más pequeño, más torpe. Eso es la bradicinesia. Y tenemos que ir a buscarlo activamente en la exploración. Pasamos al segundo pilar, la rigidez. Y aquí nos encontramos con otro punto crítico en la exploración neurológica, saber distinguirla de la espasticidad. Fisiopatológicamente son dos mundos completamente distintos. Y la diferencia es puramente semiológica. La rigidez es como intentar doblar un tubo de plomo, una resistencia constante que a veces notamos en rueda dentada. La espasticidad, en cambio, es la clásica navaja de muelle, mucha resistencia al principio que cede de golpe. La clave para diferenciarlas, la velocidad. La rigidez es independiente de la velocidad del movimiento pasivo, la espasticidad no. Y cerramos la tríada con el temblor de reposo, el clásico temblor de 4 a 6 hercios que suele empezar de forma simétrica y que característicamente mejora o desaparece cuando el paciente va a hacer algo. Es el famoso movimiento de contar monedas. ¡Perfecto! Ya tenemos el síndrome. Hemos identificado un parkinsonismo. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene lo más importante, ponerle el apellido. Porque, y esto hay que tenerlo grabado a fuego, no todo parkinsonismo es una enfermedad de Parkinson idiopática. Para llegar a la causa, el razonamiento clínico tiene que ser metódico. Seguimos estos tres pasos. Primero, observar. Segundo, identificar el síndrome. Y tercero, lo más complicado, determinar la etiología. Si nos saltamos algún paso, corremos el riesgo de etiquetar mal a un paciente, sobre todo de confundir un Parkinson con sus grandes imitadores, los atípicos. Y para no perdernos en este último paso, tenemos herramientas muy potentes. Los criterios clínicos como estos del UK Brain Bank son nuestra guía, siguen siendo el estándar de oro en la clínica. Nos dan una estructura clara, confirmar el parkinsonismo, excluir otras causas y, finalmente, buscar datos positivos que apoyen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática. Y aquí es donde entra en juego el olfato clínico. Hay que estar siempre a la caza de estas banderas rojas. La aparición de cualquiera de ellas, sobre todo de forma precoz, debe hacer que se enciendan todas nuestras alarmas. Nos obliga a parar y a replantearnos el diagnóstico. Estas banderas rojas normalmente nos señalan hacia uno de los tres grandes imitadores: la parálisis supranuclear progresiva, PSP, la atrofia multisistémica, AMS, o la degeneración corticobasal, DCB. Cada una de estas entidades es un mundo, con su clínica, su pronóstico y su característica mala respuesta a la levodopa. Muy bien, una vez que tenemos un diagnóstico sólido de enfermedad de Parkinson idiopática, pasamos al manejo. Nuestro objetivo aquí es claro: controlar los síntomas para maximizar la funcionalidad y, sobre todo, la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí no hay recetas de cocina. El tratamiento inicial es un traje a medida. Depende de la edad, de la severidad de los síntomas, de cómo afectan a la vida del paciente.
La levodopa sigue siendo el gold standard, el fármaco más eficaz, pero en pacientes más jóvenes a menudo empezamos con agonistas dopaminérgicos para intentar retrasar la aparición de complicaciones motoras a largo plazo. Es un equilibrio constante. Pero la enfermedad progresa, y con el paso de los años, el escenario clínico cambia por completo. Nuestro gran caballo de batalla dejan de ser los síntomas iniciales para ser las complicaciones motoras, las fluctuaciones on-off, las discinesias. La ventana terapéutica se va estrechando y manejar al paciente se convierte en un auténtico arte. Y por favor, un punto fundamental. No nos quedemos solo en lo motor. A menudo, la depresión, la apatía, la psicosis o el trastorno de sueño REM son los síntomas que más impactan en la calidad de vida del paciente y de su familia. Hay que preguntar por ellos, buscarlos activamente, porque muchas veces no nos los van a contar de forma espontánea. Y cuando el tratamiento farmacológico oral ya no da más de sí, cuando estamos en un callejón sin salida con las fluctuaciones y las discinesias, es el momento de plantearse las terapias avanzadas. Las grandes opciones que tenemos sobre la mesa son la estimulación cerebral profunda y las bombas de infusión continua, ya sea de apomorfina subcutánea o de levodopa intestinal. El concepto detrás de todas ellas es el mismo: conseguir una estimulación dopaminérgica mucho más estable y continua para evitar los picos y valles de la medicación oral que causan las complicaciones. Y el futuro ya está aquí. Estamos viendo un resurgir de las terapias lesionales, pero de una forma mucho más elegante y segura. Hablo del HIFU, el ultrasonido focal de alta intensidad. Nos permite hacer una lesión tremendamente precisa en núcleos como el tálamo o el subtálamo, sin necesidad de abrir el cráneo. Una auténtica revolución para casos muy seleccionados, especialmente para el temblor refractario. Esta cita lo resume a la perfección. Siendo realistas, la cura hoy por hoy está lejos. Así que nuestra lucha diaria, nuestro objetivo a corto y medio plazo, se centra en dos frentes. Por un lado, la búsqueda de terapias que de verdad ralenticen la progresión de la enfermedad. Y por otro, seguir perfeccionando las terapias sintomáticas que ya tenemos. Y esto nos deja con la gran pregunta, el gran debate de nuestro campo ahora mismo. Con los recursos limitados que tenemos, ¿dónde ponemos el foco principal? ¿En la búsqueda del santo grial, que sería un fármaco neuroprotector? ¿O en perfeccionar armas sintomáticas cada vez más potentes, como el HIFU, para mejorar la vida de los pacientes que tenemos hoy en la consulta? Hay que dar la reflexión.